Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Warzone Mobile. Primero que nada, espero que te hagas una excelente semana, que empieces febrero como es debido luego de este fin de semana, que estés muy bien, tranquilo, poderoso y pues muy bien, que es lo importante. Como siempre, déjate tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante, activa las notificaciones, que nada cuesta, y para que nos trate bonito el algoritmo de YouTube. Y también lo más importante y lo más bonito es porque se vienen juegazos este mes de febrero. Y pues vamos a hablar hoy a detalle de Warzone Mobile, porque hay buenas noticias, milagrosamente, hay buenas noticias de Warzone Mobile. No sé si te has fijado, pero últimamente, si estás jugando Warzone Mobile, hay más gente real jugando, demasiada, no sé por qué, pero arreglaron los servidores al parecer. Bueno, en Revit hay mucha gente, en multijugador hay mucha gente, hasta en Verdansk hay gente, no tanto como en Revit, pero hay gente, o sea, arreglaron los servidores. ¿Esto tiene que ver que haya más jugadores? Posiblemente sí, y algo podría ser, este por ciento, por así decirlo. Pero ¿sabes qué es divertido? Encontrarte un squad completamente en Revit y hacerte la sopa, eso es divertido, en fin, cositas de la vida. Vamos a hablar de la actualización de febrero, una de las actualizaciones importantes también de este mes para Warzone Mobile. Posiblemente estamos hablando de que Warzone Mobile no ha sacado una mala actualización con la que ha sacado hace básicamente escasos días, hace una semana ya. Y pues ha sido bien aceptada, no la veo mal. En fin, son cositas de la vida que hay que comentar. Sí, porque tampoco es tan complicado sacar una mala actualización después de las cagadas que han sacado. Así que bueno, parece que la integración con Black Ops 6 ya va poco a poco. No está hecha al 100%, pero ahí va que quiere, va mejorando. Mucha gente dice que sus dispositivos Android le va bien y en otra gente dicen que en sus dispositivos Apple pues ya es relativamente jugable a sus 120 60 FPS dependiendo del dispositivo, y obviamente en gráficos bajos. En gráficos al máximo no te va a 60, te da 30 45 FPS, eso es mentira. Así que lo importante es FPS al máximo y calidad gráfica a lo más mínimo, es lo que toca. En fin, hablamos de las actualizaciones correspondientes. Miren, por si no lo saben, esta temporada va a durar 50 días. Pues sí, hace una semana lo decíamos, 50 días va a durar completamente la temporada. El día 2019, espérate, por ahí anda la cosa, creo que si no estoy mal. No, perdón, antes del 20 al 19, básicamente está estipulado como para el 15-16 de marzo, empezaría la siguiente temporada. Y me decía, esto qué pequeña esta temporada, ¿sí? Así parece. Como ustedes saben, febrero solo tiene 28 días y pues básicamente a mediados de febrero hay otra actualización que es la actualización de la recargada, ya saben, actualización medianamente cuando llega la temporada, así, tal cual. O sea, cuando estamos a media temporada se actualiza sinceramente ya el Warzone Mobile, también con Warzone y Black Ops 6. Verdansk va a llegar para esas fechas de la segunda semana de marzo. Esto es oficial para PC y consolas, pero nosotros ya tenemos Verdansk. Ahora, nosotros necesitamos y merecemos mapa multijugador y mapa de Battle Royale o Resurgimiento. O al menos mapas multijugador, porque es lo que no hemos tenido. Es cierto que se han enfocado en optimizar y detallar el juego, pero hay muchos mapas que no han salido oficialmente, que no han estado en rotación por mucho tiempo, como el hotel, el asilo, Shootout hace tiempo que no está, Cargamento hace tiempo que no está, Rust tampoco está en la rotación. Los mapas que están en rotación son Mid, Crash, Nuketown y pero no menos importante, Hard Hat, que fueron los últimos mapas introducidos completamente, que bueno, se introdujo de la mejor manera para Warzone Mobile. Necesitamos nuevos mapas. Se espera de que tengamos rankeds, porque sí, o sea, por si no lo saben, vamos a tener rankeds en Warzone Mobile, se están preparando ya para las rankeds y esta actualización es un paso bueno para que traigan las rankeds de la mejor manera posible. Eso sí, tengo que comentarlo, sí, es una buena noticia de que implementen rankeds porque ya de por sí se está notando la mejora de los servidores y que actualmente hay mucha más gente jugando y se ha notado mucho en Revit. No sé si vayan a meter rankeds en resurgimiento o rankeds en multijugador o ambas. Si me lo pregunten, preferiría que metieran las rankeds en resurgimiento para probar y luego meterlas en multijugador o como guste hacerlo completamente Activision. Hablamos de optimización y rendimiento, pues en teoría sí lo van a hacer, vamos a ver qué pasa. Siguen trabajando en muchos dispositivos móviles en compatibilidad y muchas cosas más. Los servidores se nota que lo están trabajando y mientras tanto Activision no se da por vencido, llegando completamente a ser radical de que Warzone Mobile cumple un año el 21 de marzo y estamos a mes y medio del lanzamiento que fue el año pasado y el aniversario completamente de Warzone Mobile. Esto deja mucho que decir actualmente sobre el juego y cómo de milagro ha estado sobreviviendo contra todo aspecto posible. Bueno, en ganancias, pues sigue igual, 200.000 generó el mes pasado. Estaba viendo en la aplicación oficial que te dice los ingresos estipulados de Warzone Mobile. Así que la actualización de febrero debería estar llegando, según los estatutos, en la tercera semana de febrero. Ahorita estamos empezando la primera semana de febrero oficialmente porque sábado y domingo fue primero y segundo. Así que estaríamos hablando que la actualización estaría llegando entre el 16 al 20 de febrero. Estamos hablando de básicamente de domingo 16
a jueves 20. Normalmente las actualizaciones salen un martes, así que puede salir el día 18 de febrero esta actualización correspondiente, estando y dejando muy en claro que sería la mitad de la temporada recargada, y veremos qué noticias y qué información nos dejan detallada completamente con Warzone Mobile. Los devs han estado volviendo a trabajar, han estado recontratando gente, parece que desde que por así comentarlo, desde que despidieron gente, el juego ha ido a mejor. No sé por qué, pero parece varas, pero supuestamente así andan diciendo. Bueno, dependerá de cada persona. Me gustaría que Revit lo actualizaran a la versión actual de Warzone y Call of Duty Black Ops 6. Y me gustaría la actualización que le hagan meter a Verdansk, porque Verdansk va a ser actualizado completamente, no va a ser la misma versión que tenemos en dispositivos móviles para lo que es PC y consolas, que estaría llegando para la tercera temporada, porque sí, solo dura 50 días esta temporada, así que si vas a hacer el pase de batalla, hacelo rápido, porque no te da mucho tiempo. Yo por eso ya lo llevo a la mitad. Yo el pase, sin mentirte, lo llevo al 50%, me falta el otro 50%. Y pues espero al menos sacar algunos camuflajes de Warzone en general, con Warzone Mobile. Lo bueno es que puedes sacar los camuflajes, te recomiendo jugar Revit o Verdansk, como tú gustes. No son tan complejos, pero algunos sí te van a dar dolor de cabeza y van a tener que ser pacientes para sacar los camuflajes. También van a sacar los camuflajes multijugador, así que para que ustedes sepan, todo ese contenido estará llegando. Y me decís esto porque queremos contenido, eso es más que todo para la gente que sí puede jugar tranquilamente el juego. Y para la gente que no lo puede jugar, pues esperen optimización y rendimiento considerable según lo que ha comentado Activision y lo que quieren hacer detalladamente. Las ranked están en un proceso de trabajo, en otras integraciones como el multijugador, más mapas, incluso modos como lo que es actualmente Resurgimiento, Revir, etcétera, cositas que hay que comentar. Bueno, ya veremos si nos incluyen nuevos mapas, porque sí se espera de que incluyan nuevos mapas, a lo mucho 2 o 3 mapas multijugador. Y pues si me preguntas qué mapa me gustaría que metieran completamente Resurgimiento, sería Ashika o Bondel, 100%. Área 99 pues ya está en el Warzone de PC y de consolas, así que lo más seguro es que podríamos tener un poderosísimo una poderosísima mejora con 2 mapas de resurgimiento muy buenos, o incluso también meter Fortune Skip, ya que Fortune Skip, si te vas al apartado de personalización de controles, te aparece una imagen en pantalla in-game cuando estás personalizando los controles, que es la parte de la cueva de Fortune Skip. Así que Ashika, Bondel o Fortune no estaría mal incluirlo. Me voy más por el apartado de pues Ashika o Bondel. O Fortus. La verdad es que hay más facilidad de que metan Fortus y Ashika antes que Bondel, porque Bondel lo siento muy pesado completamente para juegos de dispositivos móviles, ya que un juego es un mapa muy pesadito y con muchas cosas que hay que decir ahí, e implementación también, entre otras cositas más. Bueno, habría que ver. Bueno, así que vamos a ver qué trae esta actualización de febrero. No creo que saquen los mapas hasta la actualización de marzo, que pues se espera de que así sea. Pero vamos a ver si todo sale métricamente bien. ¿Le tengo fe? No tanto, pero al menos sí me alegra. No tengo mucha fe, honestamente. Pero más que todo, Destro, ¿por qué no tenés fe? Sencillo. No tengo fe porque es mejor tener expectativas bajas para después alegrarte cuando estés viendo que las cosas sí las hacen bien. Porque si las hacen mal, así no te pones triste ni te deprimís de todas las cagas que están haciendo. ¿Lo firmo? Sí, lo firmo muchísimo. Entonces son cositas de la vida que hay que comentar. Bueno, para no hacérselas detallada, como siempre, pues este ha sido un excelente video de Warzone Mobile. Si estás al tanto de la información y estás jugando Warzone Mobile, te recomiendo de que te hagas la prueba del juego. Como siempre es recomendado, si te va muy mal el juego, no lo tengas completamente en tu dispositivo móvil, ya sea Apple o Android. Y pues nosotros estaremos informando actualmente del estado actual de este juego, porque pues ya lo dije, en Warzone Mobile lo siguen actualizando, lo siguen trabajando. Y me parece que es un juego que lo único malo que tiene es optimización y rendimiento, porque lo demás es una joya. O sea, tal cual, es una joya. Movimiento, armas, jugabilidad, todo es una joya, exceptuando la optimización, que es una completamente basura. Nos vemos en un próximo video del canal. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí.